tardes a todos. Para finalizar en el día de hoy los talleres tenemos con nosotros a Eva Moya y a Hugo Zunzarre. Eva es manager de análisis de riesgo y fraude, además de profesora para la Universidad Autónoma de Madrid y del ICADE. Su compañero Hugo trabaja como socio director en el área de inteligencia económica e imparte docencia en diferentes másteres de análisis de inteligencia, gestión de riesgos y seguridad. Hoy nos presentan un taller práctico sobre el análisis de redes sociales con Gephi para determinar cómo desentrañar las claves de una red relacional con fines de inteligencia. Pues adelante cuando queráis. Hola. Muchas gracias. Buenas, ¿qué tal? Un placer, ¿eh? Muchas gracias por darnos esta oportunidad que esperamos que os resulte súper interesante, ¿no? ¿Hugo? Sí, además es una oportunidad enorme lo que se está montando a través de este nuevo formato. Yo creo que va a ser algo que quedará y que se repetirá. Y haber sido los primeros es todo un honor, la verdad. Muchísimas gracias. Totalmente. Lo que sí nos gustaría también un poco aclarar la dinámica del taller. En este sentido hemos pensado que sería interesante, como algo un poco más novedoso, es llevar todo el ciclo de inteligencia desde el principio, desde la planificación, bueno, incluso hablaremos un poquito antes, hasta la difusión. De manera que integraríamos Gephi dentro del ciclo y permitimos o creemos que así se va a entender mucho mejor el resultado del análisis, ¿no? Desde el principio hasta el final. Porque es verdad que venimos observando, como ambos llevamos muchos años dando clases de redes sociales, que siempre las clases como que se focalizan solo en una pieza y resulta un poquito más complicado tener la visión global, ¿no? Entonces, bueno, si les parece, esa es la dinámica que teníamos pensado llevar. Hugo, ¿no? Parte por parte del ciclo de inteligencia. Yo me voy a lanzar a la piscina enseñando una herramienta profesional. Gephi es semiprofesional, mucha gente la utiliza, pero no es del todo profesional, porque quiero empezar con lo más complicado que hay, que es conceptualizar un caso para hacer un análisis SNA, ¿vale? Porque evidentemente, como en todo lo que tiene que ver con la tecnología, si no se tiene claro, si no se sabe bien qué es lo que se está buscando, probablemente se encuentre cualquier cosa menos lo que queremos encontrar. Por tanto, yo voy a ver diferentes pantallazos con muchos ejemplos, de manera muy visual, para que todo el mundo pueda entender lo que queremos decir. Pero sobre todo intentaremos, o por lo menos en mi parte, ver lo más complicado para que se entienda toda la complejidad y que previo a lanzarse a lo loco a hacer cosas, lo primero es plantarse delante de un folio o mejor una pizarra y empezar a pensar y pintar y decir que sí y decir que no. Pero bueno, si os parece, podemos empezar ya. Sí, Hugo, si te parece también, quizás este sea un buen momento para recordar que, porque claro, al final está habiendo un montón de movimientos, ¿no? En el mundo de las redes sociales, en las propias plataformas, la tecnología. Y es verdad que, claro, estamos viendo pues, que incluso se convierten en un vehículo de geoestrategia y demás, ¿no? Entonces, a veces parece que hay como un poco de mito, ¿no, Hugo? Que parece que uno va a entrar con Gephi o con una herramienta profesional a analizar clúster y ya se va a encontrar, ¿no? Con una campaña montada por los rusos, ¿no? Por ejemplo. Es que esto de la inteligencia tiene un mito que es un poco complicado de quitar. El trabajo de analista no es divertido. El trabajo de analista es de mucho trabajo, de muchas patatas peladas, con precisión, y doctores malignos hay muy pocos. Lo que la gente no acaba de entender es que siempre hay que hacerse una pregunta para que alguien intente hacerme algo a mí, a mi organización, a mi empresa, a mi grupo, a lo que sea, tengo que valer la pena. Y la pregunta es, ¿valgo la pena? Porque el de enfrente tiene que poner recursos, tiempo personal en hacerme daño, en ser mi maligno personal. Y si yo no tengo nada que ofrecerle, yo no soy un vínculo débil para acceder a otro, pues entonces no me hará nada, porque no soy importante. Y eso es una cosa que hay que tener muy clara. Gente importante hay,
y es importante tener en claro si lo somos o no y para quién. Por tanto, si lo somos, tendremos probablemente doctores malignos, pero si no, no. Hay que ser un poco humilde en esto y ser sinceros. No es tan fácil encontrar estrategias. De hecho, las estrategias bien hechas, si las personas, si quienes están enfrente saben hacerlas, serán difíciles de desentramar. Hay que tener muchos tiros dados y muchas horas de análisis para poderlos captar. Pero sobre todo hay que preguntarse ¿a quién beneficia desarrollar qui prodest? ¿No? Es lo que siempre digo, ¿a quién beneficia? ¿A quién tiene los medios, el móvil, la oportunidad para hacer daño? ¿Hacerme daño o utilizarme para hacer daño a otro? Eso es lo que hay que pensar y a partir de ahí ponernos a vigilar y a desentramar, pero si no, o si no, cuando queremos hacer un análisis solamente para ver si alguien tiene un doctor maligno detrás, hay que hacer el análisis del riesgo de esa persona. ¿Es él importante para alguien? ¿Merece el esfuerzo y el tiempo y el dinero que se tiene que utilizar para hacerle daño? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo será? ¿Quién sería su probable atacante? ¿Cuál es el modus operandi habitual de ese hipotético atacante? Teniendo en cuenta cuál es el modus operandi, cuáles son sus tácticas, sus técnicas y estrategias, podremos orientar, que no hay que hacerlo en el análisis, pero luego hay que empezar. Y de esta manera seremos capaces de determinar si es probable que encontremos cosas o no. A veces que no haya información es ya una información. Eso me aburro de decirlo. Me aburro de decirlo. Así que si os parece, yo creo que ya podemos empezar con el taller. Dale, dale, porque además ya nos están diciendo que nos tenemos que bajar todos un poco el ego, ¿no? Al fin y al cabo, al respecto de esto. Pero yo creo que lo más importante y lo que has comentado es poner el acento de que antes, y eso lo vamos a hablar durante el taller, antes de ponerte a buscar, debido a la cantidad de recursos que exige, la complejidad de este tipo de análisis, siempre hay que hacer ese análisis de riesgo inicial, porque me encanta, ¿no? Cuando hablas del doctor maléfico, pues es como que debemos de tener muy claro, ¿no? Intentar poner nombre a ese doctor maléfico y acotarlo. Así que yo creo que hemos intentado un poco aclarar cuál va a ser la dinámica y como dices, si te parece, pues vamos adelante. Muy bien. Pues el título se llama Análisis de redes sociales. Y bueno, pues ¿por qué redes sociales? Pues tengo que explicar que Social Network Analysis no es un análisis sobre las redes sociales, de redes sociales, sino sobre lo que hay en las redes sociales, entre otras cosas. Lo que sirve es para modelizar cualquier tipo de relaciones ya empezamos con las cosas que pueden ocurrir. Bien, las redes sociales dan muchísima información y hay que poderla modelizar, hay que poder desentramar, llegar del Big Data al Small Data para poder saber, entender entre el ruido lo pertinente y de entre lo pertinente lo relevante. Y ahí es cuando lo podremos hacer. Yo os voy a enseñar diferentes formas de modelizarlo, desde multitud de datos pintados de maneras dispares a realmente el grafo concreto que realmente cuenta. Entonces, ¿por qué redes sociales? Porque son una excelente fuente de información. En ella encontraremos todo lo necesario para hacer un análisis de Social Network Analysis, pero, insisto, las vamos a utilizar como podríamos utilizar otras fuentes simultáneamente. ¿Por qué? Porque a día de hoy las fuentes de información, Open Source Intelligence, etcétera, etcétera, pues nos dan toda la información que podemos necesitar para descremar ese ámbito que tenemos que llevar a un Small Data. Porque ahora mismo pues estamos en 2020 y tenemos una forma de comunicar en donde todo el mundo puede emitir cosas, en donde todo el mundo puede recibir información, donde todo el mundo puede ser un influencer, un líder de opinión, donde todo el mundo tiene una información que juntada de alguna manera permite a los analistas de inteligencia montar ese puzzle en que consiste un análisis de inteligencia. Los analistas nos dedicamos básicamente a montar puzzles de los cuales no sabemos ni cuántas piezas son ni qué imagen es al final. Pero nosotros nos dedicamos, pues, mediante hipótesis, mediante
mediante análisis, mediante diferentes gráficas y mediante técnicas de ponderación de la información a saber si esta pieza está cerca de la anterior o no. Y al final tenemos nuestro puzzle montado y podemos decir, hombre, pues era esto. Y después de haber hecho muchísimo trabajo de justamente pelar patatas. Decía un profesor mío que pelar patatas es un trabajo de precisión. Nunca ha sido más cierto que para el análisis de inteligencia. Toda información propone algo a la imagen final. Simplemente hay que saber interpretarla, quitándole los sesgos, quitándole las valoraciones subjetivas, extrayendo la opinión de la información y sobre todo, ahora mismo que estamos en el mundo de las fake news y en el mundo de los rumores orquestados y de las técnicas de desestabilización, hay que tener en cuenta que hay que restar todo eso al mensaje para sacar solamente la información. Pero es posible. Un mensaje, cuando alguien habla de fake news, la pregunta sería ¿y qué no es fake news? Porque todo mensaje que intenta seducir, que intenta influenciar o que intenta obtener algo de alguien, una comprensión o una afirmación o una acción, soslaya ciertas informaciones y lo coloca desde una perspectiva más adecuada y más atractiva para quien lo va a oír. Por tanto, ya hay una noción de degradación del mensaje, no se dice todo, no se explica todo como debería explicarse, no es informativo, se ocultan cosas o se soslayan y se colocan, en cambio, bajo el foco otros aspectos mucho más importantes de venta, de más tipo marketing, y además se presenta de alguna manera. Por tanto, hay una presión psicológica sobre ese mensaje. Por tanto, ningún mensaje a día de hoy no es una fake news. Simplemente hay que saber descremar cuánto de fake news es por la degradación del mensaje o por la presión psicológica del mensaje y cuál es la voluntariedad que existe detrás de ese mensaje. Y así podremos saber cuánto de pernicioso, cuánto de malo es esa información, pero realmente cualquier mensaje a día de hoy tiene esas características. Quedémonos con ello, degradación mucho o poco del mensaje, no se dice toda la verdad ni cómo es, y cierta voluntad de presión psicológica y además una voluntariedad de conseguir algo detrás, ¿vale? Mediante las técnicas de Social Network Analysis podremos determinar cómo son estas redes. Una de las utilidades de estas cosas, de este tipo de análisis, es determinar cómo fluye la información, quién fue el primer emisor de esa información, y así podemos determinar quién es esa persona, hacer un perfil, determinar si es un bot, determinar si no lo es, si es una persona que ha sido utilizada, que ha sido manipulada, que ha sido influenciada y por quién, y así ir subiendo. Como veréis, y esto es para una de las razones por las que sirve el Social Network Analysis, sirve para ir remontando los organigramas justamente, entre otras muchas cosas sirve para esto, ¿vale? Pero bueno, decíamos que el análisis de redes sociales o Social Network Analysis no es sobre redes sociales, es con las redes sociales. Lo que se hace es un análisis de cómo interactúan diferentes actores que nosotros llamaremos nodos con otras personas a través de un modo de interactuar, a lo cual le llamaremos vínculo. Porque como hay capacidades muy fuertes de extracción de la información a través de las APIs de las redes sociales, ahora mismo es muy fácil obtener multitud de datos y por tanto pintarlos. El problema ahora mismo es justamente encontrar lo importante dentro de ese mare magnum de información. Además, cuando se le añaden técnicas o disciplinas como la psicología, sociopsicología y demás, podemos acabar, y la algoritmia que va asociada, podemos acabar descubriendo las estructuras sociales subyacentes y hacer no perfiles de personas, sino perfiles de grupo. Y perfiles detectando cuál es la voluntariedad y, por tanto, cuál es la querencia que tienen natural a sesgar el mensaje que van a decir. Y, por tanto, podemos determinar si, en cierta medida, podrían ser utilizados por alguien o no,
si podrían ser nuestros relés de información o no, nuestras cajas de resonancia o no, si podrían ser aliados o detractores, etcétera, etcétera, porque su manera de interactuar a través de este tipo de análisis y de grafo podremos ver que son similares, comparten rasgos similares, rasgos psicológicos me refiero, y que por tanto podemos evaluarlos como un bloque, ¿vale? Por tanto, el SNA, que puede ser sobre redes sociales, insisto, pero muchas cosas más, es un estudio técnico y permite el análisis y los vínculos de las relaciones en general, ¿vale? Y ahí es cuando veremos la diferencia que hay entre las herramientas profesionales y las semiprofesionales, pero muy útiles como Gephi, en donde hay que modelizar qué es lo que se quiere ver para poderlo ver. El SNA empieza desde 1736 a través de Leonhard Euler, pues con el dilema de los puentes de Königsberg, ¿vale? Ahí es donde la gente, pues ahí es donde este señor dijo que era una buena manera de resolver un problema a través de un grafo. Él quería explicar cómo se podía en una ciudad, Kaliningrado, en donde había 7 puentes y un río en medio. Y entonces le dijeron, oye, ¿cómo puedo hacer un tour a través de la ciudad pasando por todos los puentes sin repetirlos y volviendo al mismo lugar? Pues hombre, después de devanarse mucho los sesos, pintó un grafo, ¿vale? Y eso fue lo primero que es de la teoría de los grafos. Básicamente, a través del mapa de la ciudad, se acabó modelizando lo que se ve aquí, el itinerario en donde se pasaban por todos los puentes sin repetir, ¿vale? Y esto es un grafo, en donde los puntos son los puentes y el itinerario son los vínculos, ¿vale? Entonces, no me voy a extender mucho en lo que son los conceptos y la teoría, porque puede llegar a ser muy pesada por algunas razones que ahora mismo voy a explicar. Pero sí que es bueno que los analistas que se vayan a meter en hacer un análisis SNA tengan por lo menos los conceptos claros. Los algoritmos que hay detrás y las fórmulas y la formulación que existe detrás, está bien saberla o intuirla, pero las herramientas a día de hoy a nivel práctico ya lo proponen. Y la clave para un analista es encontrar la herramienta que más le conviene a nivel de visualización, a nivel de ponderaciones, los algoritmos que propone, para que él pueda, pero simplemente aplicarlos. O sea, no hace falta ni que sepa qué es lo que hacen realmente, sino que el resultado le resulte explícito y pueda extraer de ese mare magnum de información pintada, de una manera, extraer lo que realmente necesita. Entonces, un grafo se compone de líneas, que serán conexiones, que también serán vínculos, ¿vale? Se pueden llamar así. Y los puntos son nodos, son actores, son vértices. Y los actores pueden ser internautas, empresas, organismos, malware. En realidad, cada uno de estos aspectos del SNA tiene lo que se le llama atributos, que será lo que los defina. Y la definición, para que lo que vamos a ver sea explícito, se tiene que pensar previo a la extracción de los datos, ¿vale? Las conexiones se denominan listas o enlaces, también pueden ser vínculos. Algunos conceptos. Es importante tenerlos claros porque existen dentro de un grafo, cuando se ven miles de bolas, miles de vínculos, es importante saber qué es la centralidad. Y es la propiedad por la cual un actor o nodo, o empresa, o internauta, o malware, ¿vale?, puede tener vínculos con otros actores. Pero sobre todo a través del menor número de saltos en la red, es decir, qué rápido llega a donde yo quiero. Evidentemente, un nodo muy central tendrá mayor capacidad de influencia y, por ejemplo, para las acciones de lobby y de lobby de comunicación, los elementos centrales de un grafo son importantes. Luego tenemos la mediación, que analiza qué nodos o actores están, entre otros, en medio del flujo de información. Y estos son los que son paso obligado
pensemos que entre un actor y otro actor existe un vínculo que hace algo. Ese vínculo puede ser de transmisión de la información, de transmisión de riesgo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues estos actores son el paso obligado a los demás para la información. Y entonces el conocimiento, y entonces los recursos, y entonces el poder. Son quienes manejan el poder. Son las eminencias grises las que se colocan entre la gente que tiene el dinero y la gente que tiene capacidad de decisión, por ejemplo, ¿vale? Son los mediadores y no tienen por qué ser muy visibles. También son aquellos que están entre redes. Se ha visto en el mundo de las redes sociales analizadas de esta manera que un grafo, por ejemplo, una persona que tiene un conjunto de vínculos con otras personas suele tener redundancia en los vínculos, ¿vale? Por tanto, para saltar entre redes hay que tener a gente mediadora, es decir, gente que está en tu red y en otras redes, sin los cuales tú no podrías acceder jamás a esa otra red, ¿vale? Por tanto, dentro de los grafos, cuando se buscan acciones para saber quién es interesante para acceder a tal o cual cosa, es importante saber quiénes están en una red y en otra, ¿vale? Y eso en un grafo SMA se ve muy claramente. Otro de los conceptos que tenemos es el grado, que se define como el número de otros actores a los cuales un actor está directamente unido o es adyacente. Y en realidad representa el nivel de la capacidad de influencia que tiene directa. Es la persona que por ejemplo, por un ejemplo, habla al oído de quien nosotros queremos influenciar, por poner un ejemplo. Luego tenemos otro concepto, que es la proximidad, que representa la independencia. La capacidad de ese actor de llegar a muchos de los otros miembros de la red directamente sin apoyarse en intermediarios. Es un influenciador y si nosotros lo tenemos de nuestro lado, tenemos una ventaja. Son algunos de los aspectos que hay que tener en cuenta, pero los aspectos son muy grandes. Tenemos las diferentes teorías, los diferentes algoritmos, el Small World, tenemos donde se modelizan pequeñas realidades para poder extrapolar las grandes, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero eso ahora mismo creo que he dicho los que son más importantes y que permiten tener más o menos, cuando se tiene ante sí un análisis de este tipo, entender de qué estamos hablando. Y ya paso a lo que es interesante. Los grafos, bueno, aparte de esta, simplemente tenemos grafos que son dirigidos, no dirigidos, etcétera, que pueden ser simples o no simples, son aquellos en donde solo se pasa una vez, o son los multigrafos en donde, pues por ejemplo, puede tener múltiples aristas, vínculos entre varios, es decir, un actor puede tener un vínculo con todo el mundo, o con algunos sí, con otros no. Ese vínculo es una interacción, es una relación que hay que modelizar y pintar. ¿A través de qué? De los atributos, ¿vale? El SNA es interesante porque se puede pasar de matriz a modelos visuales. Arriba lo que tenemos es una matriz que indica cuando es 1 hay un vínculo y cuando hay 0 no. Es decir, que 1 tiene un vínculo con 2, no lo tiene con 3, no lo tiene con 4, pero sí con 5. Los unos es sí y los ceros es no. Y así simultáneamente. ¿Qué es lo que esta visualización que permite? Aplicarle matemáticas. Y hacer algoritmia y hacer modelos, etcétera, etcétera. De ahí se sacan los grafos sencillitos así y luego se pueden sacar grafos más visuales y más representativos así. Los grafos de abajo no son los de la matriz, es solo un ejemplo. Y entonces, cuando tenemos grandes volúmenes de datos y los pintamos a través de software dedicado en donde nos dice tal cosa está vinculada con tal otra de esta manera y queriendo decir esto, nos pueden salir cosas como esta, en donde aquí tenemos, por ejemplo, y es la modelización, los vínculos, o sea, los círculos grandes son un sector que se ha definido con unos atributos. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 sectores. 5 sectores, en este caso del retail, ¿vale? Y aquí tenemos los internautas o clientes vinculados a unos y otros
sectores o mercados del retail. Y aquí vemos, por ejemplo, que hay como islitas. Estas islitas están formadas por internautas que interactúan con las fanpages de Facebook. En este caso es así, ¿vale? Pero se podría poner de cualquier otra manera. Que existan estas islas indica que son grupos homogéneos de comportamiento, definidos por simplemente cómo interactúan, por la matemática, comparten rasgos en el número de likes, en el número de sí o no, de comentarios, etcétera, etcétera, y entonces les hace ser unos parecidos a otros. De esta manera podemos decir que esta persona que está aquí en esta islita de aquí no es similar a la que está aquí, ¿vale? Porque sus comportamientos son diferentes. Claro, hay que tener claro qué queremos explicar, es decir, cómo vamos a segmentar las diferentes comunidades, porque en este caso es cuando podemos llamarle a esto comunidades, es decir, cada islita es una comunidad con sus características psicológicas concretas. Bueno, pues en ese caso es cuando nosotros utilizamos las matrices de evaluación de la información y le decimos al software, oye, cuando tenemos estos resultados numéricos que en realidad quieren decir un comportamiento, píntamelos, ponle esta característica a este actor, a este nodo, y entonces al final, cuando los juntemos todos, me enseñas por afinidades. Y eso es lo que estamos viendo en este caso, ¿vale? Claro, de aquí es, por ejemplo, para marketing, para LOI, es cuando podemos detectar, o para ventas, o para comunicación, o para multitud de cosas, podemos detectar las afinidades entre las diferentes personas por su forma de interactuar. Y aquí podemos ir segmentando. De esta manera, si queremos comunicar, podemos hacer una comunicación ad hoc para la islita roja de arriba, otra distinta para la islita roja del medio y otra distinta para el grupo más disperso, pero que es razonablemente o suficientemente afín dependiendo de la regla que hayamos puesto. Pero luego, ¿qué es lo que se puede sacar? Por ese mare magnum información podemos sacar cómo fluye la información, quiénes son los líderes de opinión, por dónde tengo que pasar obligatoriamente para, por ejemplo, contratar publicidad. Oye, ¿a dónde va más la gente? ¿Mi gente a dónde va? ¿Con quién comparto la mente de mi prospect o de mi lead o de mi cliente? ¿O quién me puede robar clientes? ¿Quién está dando un valor percibido similar al mío? Bueno, pues este tipo de análisis nos permite sacar, ¿vale? En este caso eran 5.904 interacciones de 2.616 fans en 20 páginas, ¿vale? Del universo mercado retail. Entonces veíamos, por ejemplo, que aquí teníamos a Kiabi, que era un gran centralizador y que prácticamente pues Nivea, la gente de Nivea, los fans de Nivea también iban a Kiabi, la Redoute, Trois Suisses y Rosé también. Entonces, claro, Kiabi es el santo grial. Si yo fuera a ellos, sabría, porque lo estoy viendo ahora claramente, que quiero hacer cosas con Kiabi, porque si no, si me enfrento a Kiabi, pierdo. Porque todos los internautas de todo el mundo acaban en Kiabi. Entonces, mejor que me lleve bien, ¿vale? Esto, por ejemplo, es una de las maneras de interpretar este grafo, como habrá otras muchas, todo depende del objetivo. Pero claro, dentro de este mare magnum también podemos hacer cosas muy concretas, como por ejemplo encontrar pues, aquellos actores que tienen más grado, que son más mediadores, más centralizadores, ¿vale? Con mayor betweenness, otros conceptos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego lo que podemos hacer es lanzar una investigación ad hoc sobre el actor, y ahí podemos determinar cuál es su forma de actuar, es un troll, no es un troll, cuál es su perfil, dónde más interactúa, lo quiero para hacer marketing directo, es un detractor con mucha influencia y lo tengo que volver a traer hacia mí de la manera que considere mejor dependiendo de su perfil, etcétera, etcétera. Es decir, hemos ido del Big Data al Small Data. En este caso sería, por ejemplo, un líder de opinión que yo me quiero atraer
y ya sé que con él vendrán un montón de otras personas, ¿vale? Dentro del mundo retail. Bueno, pues en ese caso tengo una información valiosísima. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que de todo eso al final hay que sacar una conclusión. Y aquí, por ejemplo, esto es una modelización final, después de haber hecho un SNA, de un SNA, de un SNA, es donde sacamos realmente lo importante. Y lo modelizamos también en forma de SNA, pero no de la manera habitual. El SNA en realidad es una manera de ver la información. Aquí lo que estoy enseñando es cómo son las relaciones entre diferentes planos, en este caso plano geoeconómico, plano social, plano político, en 3 ámbitos concretos, para un cliente concreto, y he sacado y he modelizado para que mi cliente final, por ejemplo, o el decisor a quien tengo yo que hablar, entienda de qué estoy diciendo. Esto en realidad, en el grafo anterior, si me vuelvo al grafo anterior, podrían ser simplemente bolas y vínculos. Pero claro, yo lo he interpretado para la mayor comprensión. Esto también es un SNA, pero es un SNA descremado multitud de veces, en al final lo que acabamos es haciendo explícito lo que el mare magnum de información hacía poco explícito. Eran bastante incomprensibles, algo que hemos llegado con los diferentes algoritmos, técnicas de análisis y el olfato inherente a un analista, hemos llegado a esta conclusión, en donde vemos, por ejemplo, que los medios del plano social impactan grandemente en el plano político, pero no tanto en el plano geoeconómico, etcétera, etcétera, y que mi competidor, o sea, que mi competidor, pues en el plano geoeconómico no sufre, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces aquí es donde yo puedo hacer mi conclusión, mi análisis, mi estrategia subsiguiente, tomar las decisiones y evaluar cómo va a evolucionar a lo largo del tiempo, a través de técnicas de prospectiva, por ejemplo, ¿vale? Esto al final no es el bálsamo de Fierabras, sirve para algo, es decir, para hacer que un enorme volumen de información se reduzca a lo realmente importante. Y esto es lo que acabamos de hacer. ¿Por qué? Porque toda una base de datos puesta en forma de grafo tiene esta pinta. Y eso es una forma de, y eso ya le hemos dicho a la herramienta que coja toda la información y que la pinte de una forma, ¿vale? Ya la ha pintado de una forma, podría pintarla de otras maneras, pero la ha pintado de esta. Aun con todo, es incomprensible. Es imposible sacar ninguna conclusión de este mare magnum, de esta bola de cosas que os estoy enseñando. Y aquí es donde quiero deciros que es importante tener claro qué es lo que se quiere. Focalizarse. Porque si no, de otra manera, tendremos bolas de cosas sin ningún sentido. Y tengo que decir que hay analistas que fácilmente son capaces de entender que tienen que filtrar, que tienen que refiltrar, que tienen que intentar extraer, eliminar tal o cual actor que genera ruido dentro del grafo para poder tener una mejor comprensión, y otras personas les resulta complicado. Son perfiles y hay gente que le resulta más sencillo y otros más complicado. Pero desde luego la interpretación tiene su cosa. Planificación antes del análisis y el problema de las herramientas profesionales. Ahora mismo es lo que acabáis de ver. Una herramienta profesional te coge un montón de información que hay que decirle cómo tiene que interpretarla, y aunque la haya interpretado correctamente, te saca una bola. Bueno, pues esto es lo que hacen las herramientas profesionales, y yo creo que cualquier herramienta SNA. Hace falta el olfato y el conocimiento de los conceptos básicos para poder sacar algo de ese mare magnum. Pues herramientas profesionales de SNA hay muchas. Está Payek, está Ison, está VisiBrain, está Pico, está Maltego, pero todas tienen un problema, que son análisis multinodos, que se pueden colocar muchísimos atributos a un mismo nodo, que hay que colocar direccionalidades para saber cómo fluye la información, cuál es el organigrama, dónde está, quién corta el bacalao, dónde está el mediador, dónde está el centralizador, es el mismo persona o no, etcétera, etcétera, ¿vale? Puede haber diferentes sentidos, puede haber redes dentro de redes, es decir, subredes. Es complicado. Por tanto, yo creo que la mejor manera de aprender es hacer. Y ahora os voy a enseñar una conceptualización. ¿Vale? Esto es de una herramienta profesional
en donde el objetivo de este grafo es simplemente le estoy diciendo a la herramienta cómo tiene que interpretar la información que le voy a meter en el sistema. ¿Vale? Y esta es una trama que se generó para hacer el análisis, el mapa de conocimiento de una empresa. La empresa lo que quería era saber dónde estaban sus conocimientos críticos, quién era importante, quién no, por ser un conocimiento exclusivo, muy difícil de encontrar, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que hicimos es, vale, nos vas a dar toda la información y nosotros vamos a decirle a la herramienta cómo tiene que interpretarla en forma de grafo. Y entonces, pues, evidentemente, todo pasaba por tener un nombre de un empleado. Y los atributos, esto es lo que estamos viendo aquí, nombre directivo, apellido, nacionalidad, estado civil, el indicador, porque si no la herramienta no lo entenderá, el valor nominal que Recursos Humanos colocaba a cada empleado, la fecha de nacimiento, el sexo, etcétera, etcétera, el cargo. Y a partir de aquí decimos, bueno, pues este señor ha obtenido, a través del vínculo, queremos saber si ha obtenido tal diploma. Bueno, pues colocamos el vínculo obtiene. ¿Cuándo? ¿Con qué nota? ¿Qué título es? ¿Vale? Y a partir de aquí direccionamos. Aquí vemos, obtiene diploma. ¿De dónde? De la escuela, no sé qué, que concierne al campo tal. ¿Vale? Seguimos. No hemos terminado. Tenemos más cosas que pintar. ¿Ha estado en otras empresas? ¿Ha sido jefe o no ha sido jefe? Por eso ahí lo que tenemos son las bidireccionalidades. Es decir, una empresa, un directivo está relacionado con otro directivo, pero puede ser dirigido o dirigir. Por tanto, tiene aquí la bidireccionalidad. Eso hay que pensarlo antes, ¿vale? En forma de prácticamente silogismos. Por tanto, el directivo posee o no posee una competencia, ¿vale? Cuando hay, por ejemplo, análisis por competencias, este tipo de grafo viene muy bien. Bueno, y tiene un nivel. ¿Ha estado o no ha estado en tal proyecto? ¿Ha participado o no? Por ejemplo, aquí, cuando queremos hacer equipos eficientes, pues si tenemos el mapa de conocimiento y sabemos pintarlo, pues en este caso, si tenemos en qué proyectos han estado cada uno de los empleados, podemos saber qué otros empleados dentro de la multinacional, por poner un ejemplo, ha estado en un proyecto similar. Es decir, si es similar es que tiene un atributo igual. ¿Vale? Que comparten atributo y por tanto el grafo me lo va a pintar cerca, formando parte de la misma comunidad. ¿Qué comunidad? De la gente que ha hecho proyectos de ese tipo. Tan sencillo como es, ¿vale? Y entonces, pues yo podré decir, bueno, pues aquí tengo todo, de los 140.000 empleados que yo tengo, mira, tengo aquí 200 que han estado en proyectos de este tipo. Y entonces dice, bueno, pues a partir de aquí ya puedo hacer un equipo. ¿Por qué? Porque tienen la experiencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y lo puedo sacar a través de un SNA. ¿Qué es lo que, pues por ejemplo, también se pueden hacer otros tipos de análisis? Se pueden hacer análisis, por ejemplo, para la influencia en redes sociales. Pues, por ejemplo, la trama, hay diferentes tramas, ¿vale? Y entonces aquí, pues por ejemplo, puedo poner una de aquí que sea, por ejemplo, para hacer lobby. Pongo un ejemplo que es totalmente anodino y así no herimos sensibilidades. Bueno, pues aquí tenemos otra trama para lobby, en donde tenemos sectores, zona geográfica, directivo. En este caso simplemente son consejeros delegados, ¿vale? Y accionistas y la junta directiva, ¿vale? Y si es administrador o no. Y aquí tenemos su función. Y entonces, a base de meterle gente dentro de la base de datos, acabamos sacando cosas tan interesantes como este tipo de grafo, en donde yo... Un momentito, voy a ver si me deja borrar esto y entonces pues puedo sacar información como pínteme usted las relaciones de primer nivel pues, entre pues tal consejero delegado, tal consejero delegado y tal consejero delegado y a ver si se relacionan. Hombre, pues mira, ninguno de ellos son tan relacionados entre sí, pero voy a decirle a la herramienta a ver si tiene más cosas, me puede decir de segundo grado. Bueno, pues aquí ya vamos mal. Me están diciendo que no. Son todos electrones libres. Ah, pues es decir que mi lobby va a tener que hacer una acción ad hoc para cada uno de ellos. Y esto requiere mucho dinero, no me gusta. Bueno, pues vamos a hacerlo de otra manera.
Voy a hacerlo por empresa. Ah, mira, pues aquí ya vamos sacando cosas. Y ese también ha estado en Air France. Mira, qué interesante. ¿A quién conozco de Air France? Bueno, pues creo que conozco mira, hombre, a ese también. Y aquí se acaba la historia porque aquí ya no hay más vínculos, ¿vale? Lobby. Perspectiva para lobby. Perspectiva para, por ejemplo, acciones de influencia, ¿vale? Por ejemplo, esta. En este caso tenemos un análisis del impacto, que en este caso sería un nodo con este tipo de vínculo, ¿vale? A través de una marca temática, pseudo, sentiment y dominio en el que está operando. Sencillita, que se puede implementar con facilidad, pero que trabaja con diferentes nodos y diferentes tipos de vínculo. Perfecta para trabajar la influencia y contrainfluencia. ¿Y cómo se saca esto? Bueno, pues yo a la herramienta le pinto una cosa, le digo nueva y vengo aquí. Y aquí no hay nada y le digo, oye, quiero añadir pues le llamo internauta. Y le digo, hombre, tendré que ponerle algún atributo. Perdón. Pues el nombre. Y entonces ya tengo el nombre. El internauta del nombre. En ese caso podría ser el nick, o sería la IP, o podría ser el dominio, podría ser etcétera, etcétera. Y pues quiero otra clase. Y le llamaré web. ¿Vale? ¿En dónde enreda mi internauta? Claro, tendré que ponerle algún tipo de atributo. Pues le voy a llamar dominio. Y aquí tengo que un internauta interactúa en un dominio. Y le añado una asociación. Interactúa. Perdón. Perdón. Aquí añado la conexión y aquí añado la conexión. Y ya me dice que internauta interactúa con dominio. Y aquí puedo añadirle otro atributo, que puede ser positivo, negativo, ¿vale? Aquí es donde puedo meter la evaluación. Y esto que estáis viendo aquí es el tipo de grafo que pintaría en Gephi. De nodos con nodos, en este caso no sería así, sería, este de aquí lo tendría que borrar y sería así. Y esto es un grafo tipo Gephi, en donde Gephi lo que hace es evaluar mismos tipos de nodo con mismo tipo de vínculo, ¿vale? Y con eso ya saca cantidad de información. Por lo tanto, imagínense la cantidad de cosas que se pueden sacar con un grafo. ¿Cuál es la información que hay que regalar en este tipo de herramientas? Herramientas como esta. Esto es un análisis tenemos, en este caso sería un primer sample de casi 4.000 informaciones, en donde tenemos la marca a la que hemos quién es, después de una investigación sabemos quién puede ser, tenemos el site, tenemos la URL, le hemos encontrado un pseudo, otros tipos de pseudo en otras redes, el sentiment con el que habla, de esta manera podemos detectar si son trolls o no, la edad si la pone, cuándo lo hizo, cuántas entradas ha hecho, en cuántas páginas ha estado indexado en el dominio en el que interactúa, de qué ha hablado, concepto y cuál es la importancia que le asignamos. Bueno, pues en este caso es un grafo que nos permite a nosotros saber, por ejemplo, quién es el líder de opinión en el mundo de Omega Rolex, ¿vale? Y en este caso son 5.000 informaciones, pero este Excel, que es muy parecido al que extrae Gephi, es un trabajo de hacerlo a mano. Hay cosas que se hacen, que las herramientas lo pueden extraer,
pero el pseudo no lo extraen, el sentiment hay que ponerlo a mano, sobre todo que hay que evaluar cuál es el sentiment y consensuarlo con el cliente. Es decir, tú a qué le llamas bueno y a qué le llamas malo, ¿vale? La fecha suele ser automático, pero el número de entradas no, hay que determinarlo haciendo un rastreo. El número de páginas indexadas se utilizan herramientas como Alexa, etcétera, etcétera. Y la temática de la que habla, desgraciadamente, a día de hoy, menos las que trabajan a brocha gorda y eso no nos interesa, el concepto, temática, atributo de marca o malware o lo que sea que habla o de lo que se trata hay que ponerlo a mano, ¿vale? Y la importancia es otro criterio que hay que consensuar con el cliente. Y de esa manera tenemos nuestra tabla de datos y nuestra trama, que sería la que hemos visto aquí, y entonces la herramienta se traga toda esa información y la pinta como os he enseñado antes y como os voy a enseñar ahora, ¿vale? Vuelvo a mi presentación y sigo. Habéis visto que no mentira cuando digo que es complicado, ¿vale? Y que hay que tener muy claro qué es lo que se quiere, porque si no sacaremos cosas incomprensibles y como prácticamente todas las relaciones se basan en silogismos, si el silogismo es inconsistente, el resultado será incoherente y no dará nada. O lo que da será espúreo o el resultado en realidad no es aplicable porque no hemos sabido modelizar lo que queremos, es decir, no hemos sabido modelizar la realidad que queremos pintar en algo que sea interesante y relevante. Elementos a tener en cuenta, por tanto, pues cuando realizamos un preanálisis tenemos que saber con qué información estamos contando, de dónde la estamos sacando. Por eso las redes sociales, y por eso hemos empezado por ahí, es muy interesante. Así tenemos que determinar cuál es nuestro objetivo y cuál no, ¿vale? Por eso podremos identificar perfiles, podremos identificar varios hashtags, podemos ver el flujo de información, como diferentes perfiles con diferentes nicks, siendo la misma persona, interactúan en diferentes redes. Podremos identificar y debemos identificar keywords, archivos relevantes, pero eso quiere decir que sabemos, o sea, tendremos que identificar qué queremos y también qué no queremos. Y sobre todo tendremos que identificar qué se parece a lo que queremos, que podría llevar a confusión, es decir, a ruido, o qué otros conceptos similares debemos meter también para no generar excesivas sombras sobre la búsqueda de información. Porque siempre pongo el mismo ejemplo, si estamos buscando Burger King, habrá que pensar en poner Burger King, porque si no, nos perderemos información. O a lo mejor quien te dice, no, mira, quien se refiere a mi marca como Burger King no me interesa. Yo solamente quiero a los que digan Burger King y además lo escriban bien, con la U o sin la U, como Dios manda. Perfecto, pues bueno, ya lo tenemos. Pues es un criterio que hay que evaluar siempre. Por tanto, identificar keywords. Algunas veces hay que utilizar lo que se llaman precursores de la información. Son aquellas informaciones que suelen dar lugar a información que sí queremos, pero que no citan a lo que queremos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos buscar bifidus activo, a lo mejor podríamos encontrar información relevante al bifidus activo a través de búsqueda de lácteos, ¿vale? Es interesante saber qué pasa con los lácteos porque llevan bífidos. Entonces, por lo tanto, ahí podemos buscar también palabras conexas que se llaman los precursores de la información. Análisis de redes sociales. Por ejemplo, aquí algunos ejemplos que esclarecen. Tenemos ante nosotros una modelización de los actores de la inteligencia económica en Francia por escuelas, por empresa, por ediciones de libros, por software, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces nosotros queremos saber cuál es el camino más rápido para ir de un sitio a otro. Bueno, pues aquí hemos detectado que para ir de la empresa que está aquí y queremos llegar a una persona en concreto, la mejor manera es pasar por esta persona. Por tanto, si la tenemos dentro de nuestro scope, podemos hacer una acción para preguntarle a este señor, que es un señor que se dedica a hacer un sitio en Francia, bueno, pues hablamos con François y le decimos, oye, François, quiero hablar con tal persona y te dirá que sí o que no, o lo puedes intentar hacer de otra manera, ¿vale? Pero ya sabes a través de quién puedes pasar. Tanto este es el típico grafo de camino más corto. Y eso lo que subyace aquí debajo es
el sendero, que es otro de los parámetros que hay que entender en el análisis de SNA, ¿vale? Que tiene su algoritmo, tiene su matemática, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, es la visualización que hemos visto antes del mapa de conocimiento. Esto es lo que acaba viéndose, es decir, aquí tenemos a las diferentes personas formando parte de un mismo proyecto de una empresa ficticia que se llama así, y entonces tenemos, pues, quiénes deberían participar en el proyecto, y aquí los tenemos listados por la propia herramienta. Pero también podemos ver cosas como estas, en donde partimos de aquí algo que parece no interesante y vamos a esto. ¿Qué es lo que estamos modelizando? Canales fraudulentos de venta de medicamentos. Tenemos aquí los canales legítimos vendiendo medicamento fraudulento y los canales ilegítimos vendiendo medicamento ilegítimo. Y entonces podemos determinar cómo fluye las transacciones fraudulentas dentro de ese sector, ¿vale? Haciendo un análisis SNA. Porque le metemos unos algoritmos y podemos ver la direccionalidad y los parámetros, el mayor número de transacciones, el tipo de transacción, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, aquí podemos ver en un tema de petróleo cómo fluye, dónde está el auténtico poder, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí podemos, esto es una modelización del flujo petrolífero. Pero también podemos detectar posibles alianzas a través de, pues, por ejemplo, interacciones en diferentes medios sociales. Yo sé que, por ejemplo, BNP Paribas tiene mucha relación con unos y con otros, y entonces, pues aquí puedo hacer lo que es las colaboraciones, las alianzas, los partenariados. Yo sé que, por ejemplo, tengo una empresa, o sea, mi empresa tiene a mucha gente interesada también. Mi empresa se dedica a tour operadores y mi comunidad alrededor de mi marca también está interesada en móviles. ¿Cómo lo sé? Porque he hecho un análisis SNA. Bueno, pues en ese caso tengo que ir a hablar con Sony Ericsson, pobre Sony Ericsson, pero aquí esto era el análisis que salía, o yo qué sé, Orange o lo que fuera, para llegar a un acuerdo con ellos en donde, por ejemplo, si tú me contratas un producto, te regalo puntos para comprar un móvil de Orange. Y sé que voy a captar la atención porque lo he visto en mi SNA. Y no hay que perder de vista lo que he obtenido, ¿vale? También podemos hacer análisis prospectivo, en donde podemos poner en relación diferentes actores, diferentes variables de un sistema, diferentes drivers, y pintarlos en forma de grafo, en donde estamos viendo cuáles son las influencias directas y en este caso convergencias entre actores del nivel 2, es decir, influencia indirecta, ¿vale? Es decir, como por ejemplo, pues este actor tiene una influencia a nivel 2 con otro sindicato, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces podemos ver dónde está el auténtico poder, en este caso, en el mundo de lo que se analizara en este caso, ¿vale? En este caso sería dónde está el poder y con quién hay que hablar, ¿vale? Para tener lo que necesito, ¿vale? Pero también podemos aquí ver comunidades con un intento de desestabilización. Claro, si tengo el maremoto de una información, no sé cómo desactivar esos intentos de desestabilizar. Si lo descremo y lo trabajo de esta manera, sé que tengo que tener 3 gestiones de crisis distintas para un intento de desestabilización. Y además sé que son 3 intentos sin relación entre sí. ¿Por qué? Porque lo he visto a través de mi grafo. En este caso tengo que preparar 3 gestiones de crisis diferentes, ¿vale? Cada una con su característica concreta, en su lugar concreto, para una comunidad concreta. Otro análisis para hacer desestabilización, en este caso por un error en una comunicación. Bueno, y aquí, por ejemplo, pues un análisis SNA de la operación Icarus, en donde aquí pues podríamos ver también dónde están los bots, ¿vale? Porque le hemos hecho a la herramienta que genere el grafo con unos criterios y que si son bots los pinte muy juntos entre sí porque están comunicando simultáneamente un mismo tweet, por ejemplo, ¿vale? Ese mismo tweet expuesto de otra forma vendría a ser así, donde aquí lo que vemos son las ráfagas de tweets.
una ráfaga de tweets es algo que no es natural, por tanto no humano. Si es no humano, es bot, ¿vale? También podemos ver, por ejemplo, en Anonymous, de este mare magnum de información, podemos sacar a los players que existen en las cuentas que existen por operativa, por algún tipo de operativa y por zona geográfica, ¿vale? Y ya vamos a pasar a resolver las dudas que hayáis podido tener y que me va a hacer ahora mismo Eva, que las ha ido apuntando. Dejo paso a Eva. Fenomenal, Hugo. La verdad es que has despertado muchísimo interés y la verdad es que, bueno, incluso ahora al final se nos han desmoralizado un poco, Hugo, porque han visto los clústeres, el trabajo que lleva, pero bueno, en principio, como ahora vamos a enseñar cómo hacerlo de forma sencilla en Gephi, para que ya ellos puedan ir practicando poquito a poco, seguro que les animamos a que sigan ahondando en esta disciplina que es maravillosa, ¿no? Y bueno, pues como hay un montón, ¿no?, de preguntas, pero más o menos las he ido recogiendo y agrupando, ¿vale? Lo que sí me gustaría sobre todo es que empezaras hablando del tema de perfilado, porque esas preguntas se han repetido varias veces, ¿no? Por ejemplo, nos han preguntado qué disciplina, sobre todo orientada a las ciencias humanas, realmente estudia esos perfiles y los grupos de perfiles, que bueno, ya sabemos que ya puedo ir avanzando, que es el ámbito de lo que sería la psicología social o la sociología, ¿de acuerdo? Además de las matemáticas, como estaban comentando, ¿no?, y los ingenieros. Sobre todo, si queréis investigar este tipo de cuestiones, pues es sociología, pero bueno, Hugo, si quieres aportar, pues ahora nos comentas. Sí es importante destacar que todos han comentado el perfilado del target, es decir, hay varios compañeros que ya han visto todo el potencial, de hecho ya se están haciendo preguntas, reflexionando cómo se puede utilizar toda la información que estabas comentando, pero claro, entra la duda, vale, y ahora después de que tengo el grafo, o sea, ¿cómo perfilo yo bien ese target? No sé si nos puedes dar pues no sé, dos consejos rápidos, porque has ahondado mucho en el punto anterior de decir, oye, es que antes de lanzarme a hacer el análisis tengo que pensar muy bien quién es ese target. No sé si nos puedes dar unos consejos rápidos. Es muy importante, una vez que ya tenemos el target y sabemos que queremos o un mediador, un centralizador o un medidor que sea centralizador, lo detectamos. Y entonces es qué método de perfilado vamos a utilizar, sea un método de Heinze, será el Big Five, sea el NeoPR, sea lo que sea. Determinamos nuestra técnica de perfilado, ¿vale? ¿Qué parámetros, qué patrones de detección tiene? Y entonces lo que hacemos es investigar a esa persona, a ese internauta, a esa empresa, a ese directivo, a ese lo que sea, y hacemos una investigación, un tipo due diligence o tipo de investigación normal, ¿vale? Y lo que hacemos es intentar ver dónde interactúa, cómo escribe, qué patrones, o sea, cuál es su comportamiento. En ese caso, las técnicas son distintas. Hay que ver, bueno, pues es una persona muy mediática. Tenemos multitud de información multimedia y podemos ver cuáles son las diferentes creencias que tiene naturalmente. Bueno, pues ante una pregunta incomprometida, tiene una actitud tal o cual. Eso indica que es una persona pues introvertida, con un alto neuroticismo, y entonces aquí ya tenemos el perfilado. A partir de ahí es ir añadiendo esos inputs, esos atributos, y es sacar un SNA de ese SNA. Una vez que tenemos al target y todo lo que es alrededor, pues es colocar otras bolas con otros vínculos y otros atributos. Así tenemos, por ejemplo, pues matrices de riesgo-impacto o de análisis de riesgo-persona. Si es un político, por ejemplo, le queremos proteger, digo proteger, no atacar, proteger. Pues ya tenemos... Creo que te han entendido, aunque en estos tiempos, ¿verdad? Sí, prefiero decirlo claramente. Modo defensivo, pues ya tenemos nuestra matriz de riesgo persona y lo podemos plasmar en cosas muy sencillitas como ante tal evento que no ocurra esto, porque entonces habla de estabilización, más bien que ocurra esto porque en su perfil se ve es más adecuado a ese tipo de situación, ¿vale? Y así se hace, uno con uno, o sea, uno a uno,
pelando patata a patata de manera muy precisa. Evidentemente, aquí es donde entran también los matemáticos. Cuando se extraen multitud de informaciones y se hacen algoritmias, se puede semi-automatizar esta colecta de información, siempre dejando una validación final analista, porque las herramientas no lo saben todo, las herramientas son un medio, no un fin, ¿vale? Hugo, y precisamente hilado con esto, otra de las preguntas que nos hacían era, vale, ok, llega un momento en el que ya perfilo el target, veo quiénes son el mediador o veo directamente quién es el influencer. En este sentido, nos comentaban un poco cómo elaborar o así también, en términos generales, cómo modular ese mensaje, ¿no? Cuando nos queremos acercar a él o para provocar esa influencia. Sé que esto no forma parte de este taller, porque aquí lo que estamos hablando sobre todo es de metodología y técnicas propias del análisis, pero bueno, en términos generales, ¿no? Un poco cómo acaba todo este trabajo cuando queremos hacer esa influencia, ¿no? Pues evidentemente, si el objetivo es la influencia y tenemos el perfil, sabemos que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, sabemos que es una persona muy introvertida, con alto neuroticismo y tal. Bueno, pues evidentemente tenemos que entender cuáles son sus motivaciones de la persona, es un ingeniero o es un no sé qué, o cuál es su pasado, o está casado, no está casado, tal, el perfil. Y entonces, evidentemente, es introvertido con alto neuroticismo, bajo ningún concepto, nuestra acción de influencia, y veremos que tiene que ser blanca y que es con una intencionalidad blanca y que, vale, lo que decía antes de la evaluación del mensaje, en este caso también. Pues blanco, todo, informativo, blanco, persuasión, no influencia ni manipulación y mucho menos propaganda, bajo ningún concepto. Entonces, pues... Perfecto. Perfecto, yo creo que está quedando claro, ¿no? Hay una pregunta también que además yo creo que está muy bien traída en el sentido de lo que hablábamos al principio, ¿no? Cuando presentamos este taller y la dinámica, que es respecto a desmitificar un poco, ¿no? De que esto no es darle un botón, no es encontrar una pedazo de campaña de los rusos, ¿no? Y entonces, claro, al final se están dando cuenta de, bueno, pues todo el trabajo que hay detrás. Y claro, en términos generales nos preguntan, pero entonces, ¿cuánto tiempo lleva hacer esto, no? Es verdad que tú durante la charla nos estás comentando, ¿no? Que hay una parte automática y una parte manual, pero creo que es interesante remarcar que esto no es algo que se haga en 24 horas, ¿no? Y que nuestro decisor, el decisor que nos pide esa información, también hay que educarle, ¿no? Un poco en ese sentido. Y hay que preguntarle qué es lo que quiere descubrir. Claro, me dice, no, quiero que me descubrieras a mi maligno. Y digo, bueno, pues primero tendré que subir si lo tienes. Porque a lo mejor no. Pero y a partir de ahí puedo, pero no quiero saber quiénes son, cómo es la comunicación de influencia de mi competencia. Y yo le preguntaría, ¿y esa influencia es positiva o negativa? No, comunicación en general. Ah, vale. Bien, entonces ya voy viendo y me voy metiendo los inputs, los actores, diferentes lugares, diferentes medios de comunicación y voy segmentando todo esto. A lo mejor, si la información es excesivamente amplia y vaga, tendría que hacer varios SNA, es decir, segmentar los SNA distintos. Es decir, pues no, prensa escrita, internet, no Twitter, tal. Y entonces hacer diferentes, extraer lo relevante de lo pertinente y hacer un nuevo grafo en donde lo mezcle todo. Y mezcle lo relevante de todos los medios y haga el análisis pertinente. Y claro, una y otra vez, ¿cuál es el tiempo? Pues depende de la pregunta, depende de la expectativa y depende sobre todo del volumen de información. Claro, Hugo. De hecho, por eso no debemos extrañarnos cuando algunas universidades realizan este tipo de investigaciones y a veces tardan semanas, ¿no? Incluso 2 o 3 meses en elaborar sus conclusiones finales, ¿no? Que es este trabajo tremendamente laborioso y bueno, pues debemos como tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y ya un poco para acabar, antes de empezar con un poco mi parte, ¿no? De mostrar así de forma amigable cómo vamos a usar Gephi para hacer un análisis
de redes sociales, concretamente de Twitter, de una forma un poquito más automatizada. Y nada, que sepas que los has tenido muy inquietos con la herramienta. Quieren saber cuál es. De hecho, varios compañeros se han lanzado a buscar en Google a ver si la encontraban para dársela a otros compañeros. O sea, has generado una investigación paralela y bueno, pues la verdad es que tanta expectativa, creo que bueno, a lo mejor estaría bien que les dijeras un poco sobre esa herramienta, Hugo. Software y es una herramienta que por desgracia ya desapareció. Es una herramienta francesa, pero que ya desapareció, pero que yo sigo utilizando porque a mí yo me he hecho muy bien a esa herramienta. El concepto que subyacía debajo de la programación es muy adecuado a mi manera de ver el SNA y por eso la uso. Pero no está en venta, por desgracia. Ya, yo creo que alguno se va a sentir triste. Así que bueno, pues si te parece y si les parece a los compañeros que están súper activos en el chat, tomo el control de la pantalla a ver si no la lío. y bueno, muestro un poco en directo cómo podemos hacer un análisis chiquitito, ¿no? de Gephi directamente con la herramienta. ¿Te parece, Hugo? Lo tienes. Todo venga, pues vamos a ver si... Vale. ¿Me confirmas que se ve? Vamos a ver. Sí, veo puntos clave, 4.2 se ve. Sí, pero necesitaría que se viera el navegador. Sí, bueno, yo lo estoy viendo. ¿Ya lo ves? Espera un segundo, vale. Eva. Ahora, ya está. Perfecto. Ahora ya está. Como tenemos un pequeño delay, pues puede ser que tenga que ver con esto, ¿no? Vale. Os quería hablar de un punto de partida, ¿vale? De cuando inicié con estos temas, que uno de mis grandes bloqueos es que yo reconozco abiertamente que no soy un técnico en desarrollador, programador, yo no sé codificar, es decir, básicamente soy OSINT, pero bueno, pues con los recursos que tengo, ¿no? Y el conocimiento que sé. Entonces, resulta que me encontraba en el caso de Gephi que o sí había que saber conectar con su API. Y por más videotutoriales, por más literatura que leía, no me resultaba sencillo entender cómo funcionaba. Pero después de pegarme mucho tiempo, encontré la forma de realizarlo, también con ayuda de la comunidad y de compañeros. Y bueno, pues con el tiempo pensé que quizás sería interesante compartir ese conocimiento para dummies, como un poco como yo en ese sentido, para que pudierais, si lo necesitáis, partir de cero y ser capaces de superar pues estos pequeños obstáculos, ¿no? En ese sentido, aunque parezca que estoy aquí haciendo promoción, pero bueno, os invito sinceramente a revisar un poco este tutorial que hice hace un año, porque sobre todo en el temas de instalación, por si habéis tenido algún problema para instalarla, sobre todo en Windows 10, y cómo instalarse el Twitter Streaming, que es el plugin que nos va a servir a nosotros para realizar, digamos, descargar de forma automática la información de Twitter y luego poder analizarla medianamente rápida, bueno, pues creo que os puede ayudar. Sea como fuere, sí me apetecía pararme un poquito, ¿vale? En el tema del token de Twitter, porque para poder conectar con el Twitter Importer necesitamos ese token, ¿vale? Es tan fácil como tener una cuenta de Twitter, evidentemente, y simplemente acceder al área de desarrolladores. Como veis aquí, es esta dirección, muy sencillita. Lo único que necesitamos es darle a crear una aplicación e ir rellenando los datos, ¿vale? Como os pongo en el tutorial, ¿cuál es el problema o cuál fue para mí el problema? Que en mis viejos tiempos, la primera vez que conseguí el token, esto que veis aquí, decidme
cómo vas a utilizar la API era automático, es decir, tú realmente rellenabas los campos y les daba igual, te concedían token a diestro y siniestro sin preguntarse cómo iba a ser utilizado. Sin embargo, actualmente, ya sabéis, con todos los temas éticos, legales, todos los problemas que está habiendo del uso de las redes un poco por el lado oscuro, por así decirlo, quieren saber para qué lo usas y lo leen de verdad. Entonces, en este sentido, yo os recomiendo que expliquéis que es por temas académicos, para practicar, que es para Gephi, para poder utilizarla con el Twitter Importer. Y bueno, en principio, si lo realizáis en unos cuantos días, os llega un correo con la confirmación de que ya tenéis acceso al token. Entonces, una vez que tenéis ese token, lo único que hay que hacer es, os aparecerá así. Si os fijáis, yo me he dejado solo uno, que es el que utilizo ahora y voy a utilizar en la muestra, en real. Y bueno, pues aquí se ven esos detalles. Entonces, la aplicación, como veis, tampoco hay que llenar aquí información, ¿vale? De todo, ¿no? O sea, mira, pues yo la pongo como muy básica. Y en esta sección encontraremos, como dice, las llaves y los tokens que vamos a necesitar para Twitter Importer. No le voy a dar porque si no os conozco y esto va a quedar grabado y me vais a coger el token. Así que sepáis que ahí está exactamente literal, ¿vale? O sea, tal cual sale ahí, hay que copiarlo y pegarlo en lo que sería Gephi, ¿vale? Bien, vale. Dicho esto, vámonos a Gephi. Ya estamos en Gephi. Bueno, cuando abrimos Gephi, al final lo que nos dice sobre todo es, ¿quieres abrir un proyecto que ya existía o quieres abrir uno nuevo? Bueno, nosotros vamos a decirle que lo que queremos es abrir uno nuevo. Entonces, si os fijáis, bueno, tendríamos que cargar el plugin, que como estáis viendo es a través de herramientas, plugins. En plugins disponibles, aquí están todos los plugins que le podéis ir añadiendo a Gephi. Por aquí aparece, si no lo tenéis, luego aparece en instalados, como estáis viendo aquí, ¿vale? Yo os recomiendo además que todo lo que lleve el nombre layout también lo instaléis, porque ahora os contaré, los layouts no son algoritmos, pero ayudan a la visualización y a veces muy rápidamente ya puedes hacer como un preanálisis previo de lo que está sucediendo. Bien, yo he cargado ya aquí un ejemplo que es tan fácil como, bueno, pues si esta es la aplicación, el plugin de Twitter Streaming Importer, aquí en las credenciales le daría, y si sale una ventana pop-up donde meteríais todas las keys y los tokens que os hayan permitido ahí en la página de Twitter que os he mostrado, y luego pues tenemos varias opciones para descargarnos de forma automática. A mí la que más me gusta es la de palabras, ¿vale? Porque a mí yo soy un poco salvaje y me gusta descargar todo un poco en bruto para luego trabajarlo yo, ¿no? Pero si queremos también podemos ir añadiendo usuarios o una lista de usuarios para descargar y ver, como nos ha explicado Hugo, pues todas sus conexiones en Twitter y cómo se están comportando. Incluso se puede meter coordenadas, esto lo han puesto hace poco, y pues esto qué significa, que si hay twitters que hayan sido geoposicionados, pues me los va a poner y me va a decir cómo están relacionados entre sí, que en este caso, pues si hay un movimiento de movilización social o hay algún tipo de temas relacionados con seguridad, bueno, pues a lo mejor ponerlas, lo que es el geoposicionamiento de la región o el área donde está sucediendo, pues nos puede ayudar a entender un poco mejor cómo está sucediendo, ¿no? Y como decía antes un compañero por el chat, pues sí, al final esto es mucho más análisis dinámico que estático, ¿no? Y algo último que acaban de incorporar hace poco, que a mí me encanta, es lenguajes para filtrar. ¿Esto qué significa? Significa que en vez de bajártelo todo si no quieres, lo que haces es simplemente directamente bajarte el idioma en el que estás interesado. Mientras voy a seguir explicando, le voy a dar a conectar, a ver si esto no falla. Tarda un poquito en enganchar. Bien, hemos tenido suerte. Entonces, sigo explicando mientras esto termina de bajar de forma automática la información que vamos a analizar.
Bien, como os comentaba, entonces, tenemos estas opciones y cada una de estas opciones nos sirve para algo diferente. Bajarte en forma de palabras, como estáis viendo aquí, bueno, pues yo estoy ahora bajando todo lo que tiene que ver con coronavirus en idioma español, ¿vale? Pero igualmente, si lo veo necesario, como explicaba Hugo, y quiero correlacionar con distintas redes que estoy identificando, aquí en añadir podría ir añadiendo todos los hashtags que me interesasen. No solo son hashtags, también puedo poner keywords. Entonces, si estoy identificando movimientos en una campaña concreta, pues puedo utilizar aquellas palabras que en el preanálisis ya he identificado, como os ha comentado Hugo. Tengo mi lista y las voy añadiendo y ello me permite descargar toda esa información relacionada con ella. Algo muy importante y que lo va a determinar todo en el tipo de información que nos vamos a descargar va a ser, bueno, voy a ver si desconecta, ahí está, vale, va a ser lo que tiene que ver con qué me descargo. Este formulario es muy relevante porque si yo le digo descargar todo Twitter, es que me descarga todo. ¿Qué quiere decir con todo? Me descarga usuarios, me descarga hashtag, me descarga enlaces, me descarga archivos multimedia, es decir, todo lo que yo haya puesto en los criterios que he dicho aquí arriba, ¿vale? Pero a lo mejor estoy haciendo el de los usuarios y solo quiero ver la relación de usuarios, como en algunos casos nos ha mostrado Hugo. Bueno, pues tendría que ir por aquí. O yo que además, bueno, me centro a veces mucho más en temas de comunicación o de análisis del mensaje. Bueno, pues puedes descargarte solo la red de los hashtags. ¿Eso que nos permite? Bueno, pues despejar todo el ruido y determinar realmente por dónde está circulando el mensaje, cuáles son los hashtags más importantes o más influyentes y por tanto, pues bueno, eso puede servirnos para múltiples opciones, ¿no? Tanto de análisis como para contraestrategia, ¿no? Si queremos romper a lo mejor el discurso, bueno, pues nos va a permitir identificar por dónde tenemos que empezar a filtrar la información, ¿no? Luego está un tema de emojis, lo que pasa es que igual que pasa con el geoposicionamiento, no todo el mundo pone emojis, esto puede ayudar a identificar sentimientos, puede ayudar a identificar relaciones en la comunicación, lo que los compañeros preguntaban de, bueno, ¿y cómo modelo ese mensaje? Bueno, pues a lo mejor también viendo ese tipo de comunicación a través de los emojis, pues te puede ayudar. Y luego hace nada acaban de incorporar y lo han puesto por Twitter, este tipo de proyección que curiosamente está relacionada con un español, es el que la ha creado, y Twitter y Gephi le ha pedido permiso para incorporarla y bueno, lo que hace es como un diseño más atractivo, pero es como una, digamos, como una proyección mayor de lo que sería el full Twitter Network, pero bueno, a mí en términos generales me sigue gustando más el full. Bien. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que monitorizar siempre cuando estamos descargando? Como habéis visto, esto empieza a bajar, bajar, bajar. Ya os aviso que como os paséis tres niveles, a ver, necesitáis un ordenador potente, necesitáis memoria, capacidad de renderización. Quiero decir, si os animáis a bajar 100 y pico mil nodos, evidentemente Gephi lo va a poder hacer, pero entended que a lo mejor tardáis como 3-4 horas, yo de hecho alguna vez incluso lo he dejado trabajando y de forma automática y he estado varias horas, incluso días, lo he dejado funcionando y luego pues ya me ha cargado el espectro completo, ¿no? Pero sea como fuere, siempre tenemos que estar muy pendientes aquí, de arriba a la derecha, de cuántos nodos son los que me estoy descargando y cuántas serían las aristas, ¿no? Que no lo voy a explicar porque Hugo ya os lo ha comentado, ¿no? En este caso quiero hacerlo muy pequeñito porque lo estamos haciendo en directo y bueno, creo que no es bueno que nos arriesguemos con cosas demasiado complicadas. Evidentemente, como habéis visto, ha estado un minuto, 2, no más. Es decir, vamos a hacer un análisis de una foto fija de ese momento concreto en el que me he puesto a descargar. Es decir, no esperemos que me dé lo que ya ha sucedido en Twitter, ¿vale? Es desde el presente hacia adelante.
Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque, bueno, pues a veces no hemos estado completamente ágiles y entramos a analizar un trend topic, por ejemplo, ¿no? O una campaña, a la mitad de la campaña, bueno, pues seamos conscientes de que lo que vamos a tener es un sesgo, es desde un momento hasta el horizonte temporal que consideremos que, mira, paro ya porque veo que las campañas o de lo que están hablando, pues ya ha finalizado. Bien, vale, pero como decía Hugo, ok, ya me he bajado esto de forma automática, aquí lo tengo y ahora qué narices hago con esto, porque aquí no se ve nada, ¿no? Al final no es ese dibujo tan bonito que me suelen mostrar por Twitter o salen los blogs y demás. Bueno, pues tenemos que ir trabajándolo poquito a poco. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer para trabajar la visualización es directamente, le damos aquí a la E de texto y que nos muestre las etiquetas. Y ahora, claro, nos asustamos y decimos, ¿pero qué es esto? Es un borrón. Esto no me sirve para nada. Bueno, mi recomendación para hacer un buen análisis es que siempre le demos a ocultar no seleccionados. ¿Qué significa esto? Significa que nos muestra las etiquetas, pero solo cuando vamos pasando por encima de los nodos que conforme vamos modelando, que lo vamos a hacer ahora, nos van resultando interesantes. Bien, esto por supuesto tiene zoom, ¿vale? O sea que yo ahora mismo, por ejemplo, lo estoy haciendo con la rueda del ratón, ¿vale? Un tema, y esto es el chascarrillo de cuando uno empieza y comete errores, que yo soy muy dada a tropezar una y otra vez. Pues para mover el panel, que parece una tontería, botón derecho, se mantiene pulsado y se mueve, porque yo tardé un tiempo en descubrirlo. Y claro, como es una tontería tan absurda, pues no la ponen en los tutoriales y tampoco os creáis que lo pone en la ayuda de la herramienta, pero bueno, así que mira, si sirve de algo este taller, que sepáis que por lo menos sepáis cómo se mueve el tapiz, ¿no? Bien, entonces ya nos lo hemos acercado. Por supuesto podéis cambiar por aquí los tipos de letra, los tamaños, esto ya pues como a vosotros os parezca más interesante. A mí me gusta poner el grosor al máximo, aunque ahora me vais a decir, Eva, no se ve nada. Bueno, tranquilidad en el frente. Me gusta ponerlo al máximo porque si os fijáis, al ponerlo al máximo sobrecarga las aristas y se ven las flechas, que es uno de los problemas que a veces yo achaco a Gephi, y es que en las previsualizaciones, que ahora veremos, no se ve claramente la dirección y como estaba contando Hugo, pues evidentemente es muy, muy, muy necesario el saber cuál es la dirección, porque eso nos permite entender el comportamiento. Vale, pues ya tenemos listo el mundo de las etiquetas. Vale, no sabemos qué se ha bajado, lo vamos a descubrir juntos. Bien, lo siguiente que podemos hacer, que también es muy sencillo y que todavía no implica complicarnos la vida con algoritmos, es simplemente ir mejorando la apariencia con distintos criterios que nos van a ayudar a interpretar mejor la información. Entonces, aquí si os fijáis en apariencia, en la parte de arriba a la izquierda, tenemos los nodos y las aristas. Bien, entonces, ¿qué podemos trabajar en los nodos? Bueno, pues ahora mismo está seleccionado el color. Si os fijáis, aparece la etiqueta. También tenemos el tamaño, tenemos el color de la etiqueta y tenemos el tamaño de la etiqueta. Mi recomendación para cuando se empieza, irnos al nodo, a la partición. Y de la partición, que esto significa los atributos, que ha estado explicando Hugo, pues quiero elegir de atributos para comprender la red así un poco en plan rápido, ¿no? Estamos haciendo el análisis todos juntos ahora mismo de esto que hemos bajado, pues empiezo directamente por el tipo. ¿Vale? ¿El tipo qué es? Bueno, pues me dice, en rosita se van a poner los usuarios, verde los tweets, en azul los hashtags, naranja lo que son archivos multimedia y verde los enlaces. Además, al hacer esto, ya directamente, si os fijáis, me está dando porcentajes. Esto me ayuda mucho a comprender el funcionamiento de cómo está yendo esa red, si hay más usuarios, si hay más tweets, si hay mucho hashtag o solo hay uno o dos, si se está compartiendo mucho multimedia, ¿no? En lo que nos indicaría que la campaña realmente está acompañada de comunicación multicanal y bueno, puede ser un poquito más complicada. Y esto nada, tan sencillo como darle a aplicar y si os fijáis ya se ha teñido de colores. Por supuesto
que me diréis, Eva, pero es que se ven unos gráficos tan bonitos y demás. Bien, aquí esto ya es cuestión de gustos. No os preocupéis, es decir, le dais aquí y podéis elegir el color que vosotros queráis. Es decir, bueno, es que yo me identifico, me va a ser más fácil ver los usuarios en azul. Bueno, pues lo puedes cambiar, no hay por qué preocuparse. Bien, lo siguiente, una vez que hacemos el color, es el tamaño y nos vamos a quedar ahí en el color y el tamaño, ¿vale? Es lo más importante. En ese sentido, nos vamos a ir a los nodos dentro del tamaño, al ranking y también vamos a elegir el atributo. Aquí ya podemos hacer cosas, aquí ya se ven cosas. Por ejemplo, si cogemos grado y lo aplicamos, ¡ah, sorpresa! Resulta que descubro que hay una serie de nodos que son más fuertes que otros. En el caso de grado significa que es por el número de conexiones que tiene, tanto de entrada como de salida. Entonces, caray, pues ya me voy haciendo preguntas. Evidentemente, este de aquí, como hemos puesto coronavirus, pues es el principal, ¿no? Es el que está, digamos, influyendo sobre todos los demás. Pero ya veo otros hashtags. Y digo, anda, mira, el SNT, que no tengo ni idea ahora mismo qué es, este otro que es un derivado, el COVID, por supuesto, siempre suelen ir bastante juntos, ¿no? Y demás. Vale, y luego digo, bueno, ok, y ahora pues quiero ver contenido. ¿De qué va esto, no? ¿Qué es lo que se está dando más ahora mismo? Bueno, pues ahora tenemos esta noticia, ¿vale? Un reporte que ha salido. Bueno, pues tendríamos que entrar a analizar ese tipo de contenido, ¿no? Usuarios. Bueno, pues está este señor. ¿Por qué este señor está ahora mismo, si os fijáis, todas las pelotitas verdes, ¿no? Todas las bolitas verdes que está dando este señor? No para, no para. Y además la flecha comenta que, o sea, nos dice y nos indica que él está difundiendo, ¿no? Que él está ahí a tope con este tipo de contenido. Bueno, pues fijaos qué forma más sencilla, sin complicarnos con algoritmos, para ya ir interpretando un mínimo de información, ¿no? A partir de ahí, pues oye, mira, quiero el grado de entrada, dame el grado de entrada. Ok, grado de entrada. Bueno, pues el grado de entrada que me dice, me destaca aquellos nodos que están recibiendo como más influencia, ¿no? Más interés por parte de la red de Twitter de estos 360 nodos, ¿no? Bueno, pues hemos visto que el COVID con /19, ¿no? Pero fijaos, en el grado de entrada no vemos demasiados usuarios, o sea que ahora mismo quizás en ese minuto, ¿no?, que hemos descargado la información no había usuarios excesivamente, ¿no?, que destacaran. Por supuesto, aquí vosotros podéis modificar los tamaños. Si tenéis muchos tamaños grandes, bueno, pues a veces es preferible como separar, ¿no?, separar un poco los datos y entonces podemos irnos a lo salvaje, ¿no?, y decir, no, mira, dámelo en 300, ¿no?, porque así me va a ser mucho más fácil identificarlo, ¿no? Grado de salida. Bueno, pues claro, por ejemplo, lo hemos aumentado tanto que aquí pues se ve poca cosa, ¿no? Aquí sí que estamos viendo este de aquí, pero bueno, pues nada, dices, bueno, pues mira, ¿sabes? Creo que voy a volver al 150 y lo voy aplicando y aún así me parece un poco complicado. Igualmente voy a coger esto. Bueno, aquí, ¿qué está pasando? Ya le están echando en cara cosas, ¿no? Como ya sabemos que Twitter es muy, muy de persuasión política y demás, pues ya vemos que en ese minuto dio tiempo suficiente, ¿no?, como para empezar a meterse los unos con los otros, ¿no? Pero también tenemos temas de cultura, parece, ¿no?, del ciclo escolar, las TIC, bueno, vamos a ver cómo se realiza. Entonces, fijaos, en función de la perspectiva, ¿no?, como decía Hugo, en función del enfoque, cambia completamente. Otro que me gusta mucho, pues el número de seguidores. Es verdad que eso no da la influencia, todos lo sabemos, pero bueno, nunca está de más saber si hay alguien muy, muy, muy con muchos seguidores y luego analizarlo directamente, si me puede resultar de interés. Anda, pues mira, en este minuto hemos tenido a dos, vale, un noticiero, vale, tenemos a un noticiero y tenemos a Telemundo. Bueno, hemos pescado unos medios de comunicación, ¿no? Reporte ya. Vale, bueno, pues evidentemente entre este tipo de nodos pues se suelen encontrar este tipo de usuarios que son los propios medios de comunicación, ¿vale? Luego, hecho esto, ¿qué podemos hacer? Lo voy a dejar en grado para que no se nos complique mucho la vida.
Las aristas, mi recomendación es no meternos demasiado con ellas porque si ya cargamos visualmente pues se puede complicar. Sí os recomiendo en la partición, en el tipo, directamente el tipo que son los atributos y lo que hace es que te ayuda a visualizar incluso por color a través de la cantidad de color que estás viendo, un poco pues hacia dónde va esa relación entre los nodos que os estaba comentando. Bien, hasta aquí pues ya hemos podido empezar a hacer un pequeño análisis, ¿no? Rápido, hemos identificado a la posibilidad de algún nodo influente, de, bueno, información que queremos seguir consultando, ¿no? Vámonos a la distribución. Si os fijáis, se van poniendo aquí los plugins. La distribución. Aquí lo que estáis viendo es las que tengo yo. Vosotros podéis tener las vuestras, ¿vale? Como os estaba comentando, creo que es interesante y sobre todo cuando uno empieza, son las distribuciones relacionadas con el layout. Layout es puramente visualización, ¿vale? No hay más, pura visualización. Pero es verdad que a veces con las visualizaciones pues ya se descubren cosas, ¿no? Por ejemplo, la circular, que me parece, a mí me gusta mucho. La circular, como estáis viendo, pues además hasta puede estar muy bien para meter en un informe. Bueno, pues la circular, ¿qué hace? Me agrupa por los tipos de atributos, como estáis viendo, los tipos de nodos, como estáis viendo, los colores, y ya incluso por la relación entre las aristas me va dando pistas de cómo se está movilizando esa red que me he descargado, ¿no? Esa actividad entre unos nodos y otros. En este caso, mira, esta mañana lo probé y había menos interacción entre los usuarios, ¿no? Pero ahora mismo el verde está muy arriba, hay mucha interacción, quizá por la hora, bueno, no sé, o si ha pasado algo, pero esto ya nos da pistas sobre cómo está funcionando, ¿no? esa red. Además, como hemos hablado y se van destacando los nodos, también incluso para un informe, si debo ponerlo o argumentarlo o evidenciarlo ante el decisor al que le entrego el informe, bueno, pues este gráfico explicado bien, pues ayuda también a entender cómo está funcionando esa red, ¿no? De hecho, es curioso, esta mañana el azul, es decir, todos los hashtags que había eran muchísimo mayor, es decir, bajaba casi hasta más allá de la mitad del círculo, con lo cual había mucho hashtag, pocos usuarios relacionándose entre sí y el mismo contenido, pero hoy es al revés, hoy hay mucho más diálogo. Hoy, ahora mismo, en ese minuto que nos hemos descargado, en esos 362 nodos, ha habido mucho más diálogo y muchos más elementos, elementos multimedia, ¿vale? De archivos media para descargar. Esta mañana cuando lo probé, pues nada, había 2 y da gracias, no había más. Entonces, si os fijáis, con una simple visualización, pues ya podemos extraer un montón de información. Luego está en forma pack. Este realmente me encanta, que parece el de las burbujitas, ¿no? Porque lo que te permite es elegir una serie de criterios que veis aquí e ir cruzándolos para tener una visualización más óptima que además te permita el análisis, ¿no? Personalmente, para empezar, os recomiendo que vayamos siempre al de por tipo, ¿vale? Si os fijáis, ya me lo desplaza, de manera que ya puedo entender mucho mejor por cada uno de los tipos de elementos de Twitter, ya sea usuario, ya sea hashtag, ya sea link, puedo entender mejor su comportamiento, incluso ya veo cuál está destacando mucho más cómodamente. Y luego, pues si quiero también lo que podemos hacer es por grado también, ¿no? Lo cruzamos el tipo por el grado y ya, ¿qué hace? Me empieza a crear como pequeños clúster que están vinculados y relacionados entre sí de la manera que os explicaba Hugo, ¿no? Pues todo este que está aquí ya nos está diciendo que está relacionado, ¿vale? Por supuesto, podéis ir creando hasta 5. Yo personalmente os digo que para mí el máximo son 3, porque a partir de 3 ya se me contamina mucho y es como más difícil entender cuáles son las variables que están modificando y qué es realmente, ¿no? lo que estoy analizando. Vale. Eso por parte de los
por parte de lo que serían los layouts, ¿no? Las capas para puramente visualización. Para ir terminando, en este ejemplo, podemos hablar y debemos, ¿no?, hablar de los algoritmos. En este caso, los algoritmos que incluye Gefio, que os podéis instalar también. Los algoritmos, como ya os ha explicado Hugo, al final lo que son básicamente es algoritmos basados en atracción y repulsión, ¿vale? Viene de la física y bueno, de lo que se trata es que cada uno de los algoritmos, en función de cómo trabaja la información, acerca o aleja más esa información. Los algoritmos de redes sociales ayudan a comprenderla y a visualizar, o sea, tienen los dos componentes. Entonces, uno de los que más se está utilizando y casi siempre cuando se ven ejemplos en los posts o bueno, pues en este tipo de ese tipo de análisis es el Force Atlas 2. El 2 es que es mejorado. Yo, aunque tenemos el 1, os recomiendo que si lo vais a trabajar, que utilicéis directamente el 2, ¿no? Entonces, en este sentido, si lo ejecuto, nos lo acaba de dar. Como tiene una atracción y repulsión muy fuerte, nos lo ha pegado. ¿Qué ha ocurrido? Que como el coronavirus estaba bastante grande, pues nos lo ha pegado tanto que no se ve, ¿no? Que se solapan algunos nodos. Igualmente, el propio Force Atlas 2, si os fijáis aquí abajo, tiene evitar el solapamiento. Lo que acaba de hacer es con una fuerza de repulsión, de atracción y repulsión, y nos los acaba de separar. A partir de aquí, pues podemos ir trabajando, como decía Hugo, las comunidades, en este caso distintas, ¿no? De comunidades de contenido, ¿no? Aquí estamos viendo que hay determinado contenido que es el que está destacando, ¿no? Aquí veíamos antes el que comentábamos. Y todo, por supuesto, en torno al hashtag coronavirus, que es el que, bueno, pues hemos metido y además nos ha demostrado ser, de todos los hashtags relacionados, el que tiene mucha más fuerza, ¿no? En ese sentido. Luego, bueno, siempre es ejecutar, parar, ejecutar, parar. Yo no os recomiendo, ahora lo hemos hecho, pero porque son muy pocos nodos, pero si ya tenéis 10.000 o 30.000 o 50.000 y le dais a ejecutar y empezáis a mover mientras se ejecuta, se os va a bloquear, ya os aviso. O sea, siempre ejecutar, dejad que ejecute y luego ya le dais a parar y ya vais a por ello. Vale. El FR a mí es de los que más me gustan, aunque es un clásico porque es de los años 80, pero y luego es un tipo de visualización que a mí me encanta porque permite mucho mejor ver directamente las relaciones entre los nodos, la cercanía con el central, que en este caso es el coronavirus, y bueno, y luego ver si tenemos como mucho movimiento, ¿no? Bueno, pues mira, aquí tenemos estos 3 hashtags muy interesantes, se podrían investigar, vamos, yo miraría a ver, pero ¿qué está pasando aquí, no? Porque desde luego aquí hay mucho movimiento y bueno, pues este tipo de visualizaciones en un momento determinado, pues como decía Hugo, nos pueden ayudar a ver si hay bots o bueno, si alguien está centrando mucho su intención en un mensaje concreto o se pueden pues intuir esas campañas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en esta pequeña comunidad estamos viendo que es muy activa compartiendo temas multimedia, porque hay mucho naranja, ¿no? Entonces, bueno, aquí van más allá, no solo dialogan, sino que comparten esa información, ¿no? Mientras que por aquí lo que hay es soltar un tweet, pero tampoco, es decir, están soltando contenido, pero simplemente ese comentario, ¿no? No va cargado con archivos multimedia, o sea, decir, no se va más allá. Entonces, bueno, a mí el FR también me gusta mucho para despejar, pero sin duda el que más me gusta, que de hecho casi nadie habla de él, es el GIF-ANHU, y me gusta porque la visualización es muchísimo más fina, porque lo que hace en su algoritmo, al trabajar la atracción y la repulsión, la proyecta de una forma que me encanta porque hace mucho más fácil, como veis, como si fuera un árbol, ¿no? Mucho más fácil el entender, en el ver, en el analizar. Entonces, bueno, a mí me gusta más quedarme normalmente al final con
con este algoritmo. De todas maneras, comentaros, como veis aquí, siempre cada uno de ellos tiene su pequeña información. Y lo que sí existe en Internet, y animaros por si os va interesando, es que cada uno de estos algoritmos en Internet hay un montón de literatura, ¿vale? O sea, vais a encontrar especialistas y amantes del SNA que os van a explicar para qué sirve, bueno, incluso a nivel matemático. Ya he visto que algunos compañeros son matemáticos y lo entenderían incluso muchísimo mejor que las tripas, ¿no? del algoritmo que yo, ¿no? Pero bueno, que no os preocupéis porque aquí tenéis esa información. En este sentido, el GFANHU, sí destacaros que es un algoritmo que tiene una capacidad salvaje de procesamiento. Entonces, la forma que tiene de procesar la información, de descartar el ruido y de quedarse con la parte esencial, le permite trabajar grandes cantidades de información. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el FR yo lo he probado en varias ocasiones con redes ya bastante fuertes y es verdad que es lento, que le cuesta y demás, mientras que este es realmente rápido, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues así para acabar un poco la modelización, porque como veis Gephi tiene un montón de información, por supuesto también puedes hacer filtros. En este sentido es tan sencillo como irte al tipo de filtro que quieres. En este caso, pues por ejemplo, nos vamos a las aristas y nos vamos al tipo de arista. Lo arrastramos y directamente lo metemos en el área de consultas y aquí abajo, como observáis, pues podemos decidir ¿qué queremos filtrar? Entonces, bueno, pues quiero filtrar solo los retweets. Y digo, venga, muéstrame solo los retweets. Entonces ya directamente dentro de la clusterización, dentro de la red, veo directamente cuáles son aquellos mensajes que han sido retuiteados y quién los ha realizado, ¿vale? Luego le das a autoaplicar y vuelve el gráfico a su sitio. En cuanto a la previsualización, vamos a ver si no se me vuelve loco esto. Bueno, aquí está, ¿no? Al final, esta parte de previsualización es la que sale tan atractiva. ¿De acuerdo? Aquí trabajas un poco el tipo de letra, si muestras o no las etiquetas, qué fondo le pones, si el por defecto, si las haces curvas o no, es decir, esos aspectos tan atractivos, pues lo trabajas aquí en visualización, en la previsualización. Pero bueno, siendo sinceros, yo con toda la humildad del mundo os digo que donde hago los análisis es en la vista general, porque aunque sea un poco más tosca, me permite identificar mucho mejor esos nodos. Y ya definitivamente, como os ha mostrado Hugo, en este caso os mostraba la Excel, aquí tenéis lo que sería esa Excel concretamente bueno, pues de lo que sería el caso, ¿no? Tenéis para buscar tanto los nodos como las aristas. Por supuesto lo podéis exportar a CSV y trabajar con ello, pero bueno, así un poco de anécdota para ir empezando, pues si os fijáis, pues se puede ordenar por el tipo, ¿no? El tipo de elemento de Twitter. Entonces aquí pues de repente veo todos los hashtags, ¿no? Entonces me puedo bajar solo los hashtags que se han utilizado en esos nodos, ¿no? Los enlaces, los tweets. Y, por supuesto, algo que nos encanta a todos, que son los usuarios, ¿no? Una de las formas, incluso, cuando mostraba Hugo los criterios para identificar un bot, yo me he encontrado casos muy divertidos porque, si os fijáis, aquí está la de crear, ¿no? El usuario. Entonces, es verdad que a veces hay campañas, ¿no? que de repente aparecen y empiezas a ver como un montón de usuarios y esos usuarios son como del 2020, ¿no? O sea, que son de ese día o del día anterior o de hace 5 días. Y dices, esto ya es un poquito extraño, ¿no? Y luego tienen patrones de este tipo que, ojo, no significa para nada que esto sea un bot, ¿eh? En absoluto quiero decir eso. Pero bueno, ves patrones que como son automatizados y son cuentas que se crean ya incluso ellas a sí mismas, pues siguen los típicos patrones de un nombrecito y 50.000 números, ¿no? Entonces, bueno, dices, vaya, hombre, este tal, se ha hecho hace 3 días, tiene este patrón de nombre, luego descubres que el mensaje que está dando, pues justo es repetitivo con otro que está haciendo el mismo. Entonces, bueno, pues puede ser una primera aproximación a
a lo que sería, pues en este caso, esa red de bot. Y bueno, creo que me he extendido un montón, lo estoy viendo ahora mismo. Hugo, yo por mi parte, pues podemos pasar ya a lo que sería bueno, si quieres incluso, no sé si, vamos a ver, no sé si se ve la presentación. Sí, se ve. A ver, un momento. Se ve, ¿no? Bueno, pues quizás queríamos acabar un poco recordando la estructura de... Pues, no, ahora se me ve como siempre ahí. Vale, la estructura de lo que sería un informe de inteligencia basado en redes sociales, ¿no? Que debemos destacar, pues el objetivo, ese alcance, la metodología es muy importante, recordarle siempre al decisor cómo se han obtenido los datos, qué se ha aplicado para llegar a ese análisis, ¿no? Para que sepa qué trabajo ha habido detrás, ¿no? Que esto no ha sido un brindis al sol y se nos ha ocurrido un día, ¿no? Hacer el típico resumen ejecutivo, porque bueno, ya sabemos que muchos decisores pues no tienen tiempo para leer en profundidad y quieren saber ya rápidamente nuestras conclusiones. Luego esos hechos que motivan el análisis, que eso es fundamental, ¿no? A veces en forma de timeline, a veces un poco pues en resumen casi periodístico de tal día ocurrió tal cosa. Bueno, eso ya es en función del estilo de cada uno, ¿no? Y por supuesto lo que siempre tiene que estar en cualquier tipo de este informe es, por un lado, analizar a los actores y por otro lado, analizar su comunicación, el mensaje, ¿no? Todo lo que aporta, ¿no? Y por último, pues unas conclusiones. Sí que es verdad que se está poniendo mucho más de moda que las conclusiones vayan arriba, eso ya pues cada uno puede realizarlo como lo desee, ¿no? Y por mi parte ya estaría. Pues muy bien. Si te parece, Eva, voy a pasar a las preguntas, a la ronda de preguntas. Ha habido una que ha surgido varias veces, que es sobre los datos personales y la extracción de información que podemos hacer cuando hacemos análisis de inteligencia. Oh, bueno, entiendo que a lo mejor va por temas legales, ¿no? También, porque sí que es verdad, exactamente, sí que es verdad que bueno, que sobre todo en algunas regiones, ¿no? Como la nuestra, por ejemplo, Europa y ya evidentemente España, el tipo de legislación a veces nos impide descargar determinada información, ¿no? Sí que es cierto que en principio con Gephi la que bajamos es totalmente pública. Pero es verdad que si, por ejemplo, como estabais comentando antes, algún compañero lo comentaba, ¿no? Claro, tú coges ese usuario de Twitter y el contenido y yo qué sé, por lo que sea, descubres quién es, con nombre y apellidos, o descubres directamente su dirección, pues ya tenemos un problema, porque entonces si ya vas a dar ese paso a esa identificación directa, evidentemente, bueno, pues tenemos que conocer muy bien la legislación del país donde estamos operando para no incurrir en posibles comportamientos no legales, ¿no? Independientemente de este análisis rápido que hemos realizado, ya digo, descarga directamente la información pública de Twitter. Es verdad que nunca nos descargará un grupo o una red de perfiles que estén cerrados, que no tengamos permiso. Por tanto, en principio podemos sentirnos un poco tranquilos, ¿no? Y sobre todo para los que están empezando, que sepan que no se van a meter directamente en un charco, ¿no? Que pueden empezar a jugar así fácilmente y bueno, pero por no complicar demasiado las cosas y como aquí estamos gente de distintas regiones, pues sobre todo tener muy clara cuál es la legislación de cada una de ellas. Y luego hay otra pregunta interesante que he visto, que es, preguntaban a las personas qué diferencia puede haber con Maltego. Ah, qué bueno. Vale. Bueno, es un poco darle de continuidad a lo que tú expresabas, ¿no, Hugo? Al final, todo esto es la forma de representar grafos, ¿no? Sí que es verdad que personalmente a mí Maltego me parece muy interesante, pero es como más para investigación, ¿no? Tú eliges una serie de atributos y entonces te empiezas a bajar un correo, una IP y vas relacionando, ¿no? En ese sentido, eso también es un análisis de un grafo de una red, ¿no? Y como además Hugo estaba planteando con su herramienta tristemente desaparecida, entonces, bueno, en ese sentido,
el funcionamiento o la visualización del grafo pudiera ser medianamente similar. Pero es verdad que el SNA del análisis de redes sociales implica clusterización y eso sí que ya es distinto con Maltego en algunos aspectos, ¿no? En tanto en cuanto, aunque con Maltego lo puedes llegar a hacer, sobre todo, pues, por ejemplo, cuando ves un clúster de servidores, ¿no? O relacionados a través de una misma IP y nos hemos encontrado ya con el servidor del malo, pues, o los servidores del malo, o donde está poniendo el comando y control, ¿no? Nos lo facilita, sí, pero digamos que es como otra naturaleza del dato, ¿no? Entonces, personalmente, como decía Hugo, ¿no? Es como, ¿qué quiero encontrar? Y en función de eso, pues podemos utilizar una herramienta u otra. De hecho, no son excluyentes, quiere decirse que a lo mejor si a través de esto identifico, por ejemplo, malware que encontramos muchas veces en Twitter, pues a lo mejor de ahí si consigo extraer un dato, pues también me puedo ir a Maltego a continuar con esa investigación, ¿no? En términos generales, yo recomiendo esto que os acabo de mostrar para hacer un análisis previo de cómo se están moviendo las campañas y la comunicación y la influencia en Twitter, que bueno, pues sabemos que es una herramienta muy potente para muchas cosas y bueno, lo acotaría ahí, ¿no? Al margen, como os ha comentado Hugo, aquí se puede cargar directamente esa Excel, ¿no? Si hacemos la matriz en la Excel de forma manual, como os ha mostrado Hugo, también la podemos cargar en Gephi y, por supuesto, utilizar toda la potencia de Gephi para hacer las visualizaciones, ¿no? Simplemente que hoy en este taller pues, consideraba interesante que empezáramos a primero desmitificar un poco cómo funciona todo este tema de Twitter y también quitarle hierro, ¿no? Para que viéramos que cualquier analista con un poco de tiempo, paciencia, pues se puede animar a dar el paso, ¿vale? A lo mejor no va a ser un gran especialista y se va a dedicar solo a esto, pero sin lugar a dudas es una oportunidad para seguir mejorando, ¿no? Pues muy bien, yo he visto las demás preguntas, ya se han ido respondiendo en el chat. Fenomenal, estaba la gente activa entonces, muy bien. Ha habido bastante interacción y los propios miembros que estaban, las personas que estaban escuchando el taller se han ido respondiendo mutuamente, así que creo que no nos hemos dejado nada en el tintero. Bueno, podemos abrir, Hugo, si te parece, un último minuto antes de que nos corten la cabeza. Si hay alguna última pregunta así tal para los dos y si no, pues mira, ya lo dejamos porque ya hemos abusado muchísimo de su tiempo. Sí, el tiempo de las personas, que es lo más valioso, ¿no? Sí. A ver, voy a mirar el chat, a ver si tenemos más preguntas. Bueno, parece que ya se están despidiendo, Goncho. Parece que cerramos. Si tenéis algún tipo de pregunta más, pues contactad con ellos ya de manera particular. Seguro que están dispuestos a contestaros a todas las preguntas que podáis hacerles. Muchísimas gracias de verdad, Hugo y Eva. No os preocupéis por la hora. Al final es un taller de una calidad muy alta y sin duda estos 25 minutillos que nos hemos pasado son, vamos, oro para nosotros, como bien decían en los comentarios. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por habernos dado la oportunidad. Y nada, quedamos a la disposición de todo aquel que quiera acercarse a nosotros. Pero con mascarilla, Hugo, con mascarilla. Exactamente. Muchas gracias, un saludo para todos y gracias a la organización que como podéis ver lo está haciendo fantásticamente bien. Otra vez gracias. De verdad que sí, muchísimas gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Entonces damos ya por concluida la tercera jornada de talleres del Congreso de Intelcon. De verdad, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y esperamos que hayáis disfrutado mucho y que sobre todo hayáis aprendido con estos talleres impartidos componentes de tan alto nivel. Muchas gracias a todos.